La relevancia que el concepto de pensamiento crítico ha adquirido podría encontrarse en nuestra creciente preocupación por el grado de ligereza y superficialidad relacionados con la información masiva y teorías que se están divulgando diariamente a una velocidad tal que hemos perdido el hábito de analizar tanto las informaciones como las teorías. La cantidad ha reemplazado la calidad. Estamos atrapados en un torbellino de causas interactuantes que necesitamos usar el mejor de nuestros juicios antes de elegir o tomar decisiones en este nuevo contexto. La presión para responder se ha intensificado en cada dominio de nuestras vidas. Es un mundo complejo que nos exige pensar de manera rápida. Sin embargo, es esta manera rápida la que hace crecer nuestros problemas. Necesitamos una manera más lenta y fresca para manejar nuestros pensamientos y modos de pensar. Las instituciones comúnmente ignoran la urgente necesidad para un modo fresco de ver las cosas y el beneficio de detenerse un poco y ser capaces de hacer las preguntas adecuadas. El problema no es que no estemos siendo reflexivos, el problema es que no estamos conscientes de si estamos o no siendo reflexivos. ¿Cómo vamos a responder a estas fuerzas de cambio, complejidad e incertidumbre que los procesos evolutivos nos están presentando? Tomemos dos ejemplos. ¿Cómo vamos a preservar nuestros derechos y libertades cuando nuevas formas y técnicas de control están siendo invasivas en el nombre de una seguridad nacional? Por otro lado, nuestra privacidad está siendo invadida por los medios y sus patrocinadores. ¿Estamos dispuestos a sacrificar esta privacidad para poder tener internet gratis? Estas dos preguntas son el tipo de preguntas que necesitamos analizar críticamente, pues los supuestos en los que se basan son erróneos, pero ni siquiera nos detenemos a pensarlo. La experiencia humana ha sido siempre una experiencia en expansión y de adaptación, y la razón de cambio es en sí misma cada vez mayor. Es difícil comprender este nuevo mundo y de hecho mucha gente es incapaz de comprenderlo. La inventiva humana ha creado problemas por su mal juicio y la habilidad para lidiar con las consecuencias de nuestros juicios está en rezago con la capacidad de crear. Estamos viviendo nuevas condiciones y circunstancias producto de nuestras propias acciones. Estas son condiciones inesperadas producidas por nuestras conductas y no sabemos cómo manejarlas. Es como si hubiéramos olvidado el hechizo para controlar nuestros demonios. Tenemos ahora una fuerte diferencia entre el mundo que pensamos y el mundo que la gente habita. Esta diferencia interfiere en la forma en que nos relacionamos con los otros y con nuestro entorno. Nuestro modo antiguo de pensar lucha y batalla para distinguir lo relevante de lo trivial, lo local de lo distante, de la misma forma en que nuestra habilidad para distinguir entre ambas se complica. Necesitamos cambiar nuestros modos de pensar automáticos. Nuestros modos no están funcionando del todo bien en nuestra vida cotidiana. Creo que es tiempo de que estos modos de pensar sean repensados y evaluados, para poder entender su pertinencia y la relevancia actual. Quisiera empezar por introducirte al concepto de pensamiento crítico mediante un par de definiciones que te pueden ayudar a entender la funcionalidad del pensamiento crítico como punto de partida para la toma de decisiones razonadas. Johannes Jensen, en su libro Teoría del Conocimiento, define el criticismo como aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. Por otro lado, The Foundation for Critical Thinking usa la siguiente definición. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. El pensamiento crítico es un proceso complicado, pues no existe solo un modo de pensar en nuestra actividad mental. Tenemos una red de conexiones de modos de pensamiento que aparecen en nuestros procesos de toma de decisiones, los cuales nos ayudan a establecer postulados, encontrar argumentos, hacer inferencias y llegar a conclusiones y evitar cualquier sesgo en el proceso. Estaremos analizando la interconexión entre los diferentes modos de pensamiento, pero por ahora quiero que pensemos en cómo pensamos. Esto es lo que se conoce como metacognición. El pensamiento crítico no nos dirá qué decisiones debemos tomar. Lo que hace es explicarnos la funcionalidad de nuestro pensamiento y ayudarnos a entender nuestros procesos de cómo es que pensamos y articulamos nuestros pensamientos a la hora de tomar decisiones.
En nuestro primer video analizamos el origen de la necesidad de revisar nuestros procesos cognitivos de forma que podamos aprender a leer el mundo y ser capaces de adaptarnos a sus demandas. Y concluimos que el pensamiento crítico es una buena opción para comprender este nuevo mundo de cambios. Quiero recordarte qué es el pensamiento crítico. La Fundación para el Pensamiento Crítico usa la siguiente definición. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. El pensamiento crítico requiere de nosotros el que hagamos preguntas a todas las afirmaciones, incluyendo las nuestras. Al obligarnos a nosotros mismos a revisar críticamente nuestras creencias, nos protegemos del autoengaño y de la socioconformidad. Un sistema de preguntas es más consistente con el espíritu de curiosidad, asombro y aventura intelectual que es esencial en el pensamiento crítico. Necesitamos incrementar nuestras habilidades de hacer preguntas y responderlas en el tiempo apropiado. El pensamiento crítico no necesariamente nos obliga a cambiar o a ceder en nuestras suposiciones iniciales, sino que puede usarse para reforzarlas, porque el hecho de examinar nuestras creencias puede en ocasiones reforzar nuestro compromiso hacia ellas. Antes de que sigamos adelante, vamos a repasar la interconexión que el pensamiento crítico tiene con otros modos de pensamiento. Buscar soluciones a nuestros problemas descansa en el amplio juego de las experiencias cognitivas de los diversos modos de pensar, todos ellos entrelazados o entretejidos. Lograr mejores resultados requerirá que de manera decidida seleccionemos algunos modos y los apliquemos y de cambiar entre ellos de forma tal que podamos encontrar resultados no convencionales a partir de los mismos argumentos de entrada. Esto no significa que sea una selección única, sino que se trata de privilegiar de manera consciente unos sobre otros. Esto significa que el intercambio juego entre modos de pensar creativamente y críticamente puede mutuamente ayudarnos a hallar nuevas posibilidades y nuevas respuestas desde otro ángulo. El pensamiento crítico se trata también de qué hacer cuando no hay respuestas obvias. Este tipo de pensamiento es una habilidad que puede ser mejorada, dado que los pensamientos y las conductas pueden convertirse en conexiones alternas y realambrar nuestro cerebro y producir nuevas trayectorias y hábitos. Por ello, es necesario reconocer la interrelación entre los diversos tipos de pensamiento. Por un lado, la creatividad contribuye a la hora de producir o hacer, mientras que el criticismo a la hora de evaluar y de juzgar. Para aprender los conceptos de una disciplina, debemos construir en nuestra mente una serie de actos mentales. Debemos construirlos de una manera ordenada que nos dé nuevas relaciones entre los modos de pensar. Revisemos ahora esos modos o procesos cognitivos que involucra el pensar. Tenemos el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es un enfoque holístico, es decir, de totalidades, que se centra en la forma en que los elementos constitutivos de un sistema trabajan en el tiempo y dentro de su contexto con sistemas de orden superior. El pensamiento analítico es, por otro lado, aquel que contrasta con el pensamiento sistémico, pues estudia a los sistemas al descomponerlos en los elementos separados para su estudio. Pensamiento creativo e imaginativo. Este pensamiento consiste en una forma de ver los problemas y situaciones desde una perspectiva fresca que puede sugerir formas no convencionales o soluciones no ortodoxas a primera vista. Este proceso creativo nos permite explorar conexiones y encontrar nuevos retos y buscar soluciones originales y frescas. Razonamiento moral. Este razonamiento aplica el criticismo a eventos específicos para determinar la naturaleza correcta o errónea de una manera de actuar sobre una situación dada. Típicamente incluye la lógica, las teorías morales, como el utilitarismo y la deontología aplicadas a dilemas particulares. Metacognición. Pensar sobre cómo pensamos es lo que se conoce como metacognición. Es un método de pensar de orden superior que permite entender, analizar y controlar nuestros procesos cognitivos. Pensamiento reflexivo. En su libro ¿Cómo pensamos?, John Dewey lo define como: es el examen activo, cuidadoso y persistente de todas nuestras creencias a la luz de los fundamentos que las sostienen y las conclusiones a las que aspiran. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos modos de pensar? Todos tienen en común la necesidad de hacernos las preguntas correctas, de juntar o reunir información, de revisar el marco de referencia, de hacer inferencias y de revisarlas aplicando la lógica. Asimismo, de generar alternativas, de buscar sus implicaciones, de preguntarle a terceros y de eventualmente tomar una decisión. Todos tenemos que elegir y tomar decisiones en diversos ámbitos de nuestra vida cotidianamente.
ya sea en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la comunidad o en lo personal. Decisiones presentes y su impacto futuro es lo que nos hace hacer y ser lo que somos y queremos ser. Todo se reduce a aprender a cómo estar en el mundo. Una de las ventajas del hábito de pensar de manera reflexiva viene del hecho de que el fracaso no es un mero fracaso, sino que es instructivo. No hay nada que muestre de mejor manera la presencia de un pensador reflexivo que la manera en que él hace uso de sus errores y fracasos. El criticismo en sí mismo nos da la posibilidad de aprender a evitar pensamientos egoístas y de aprender a ser humildes cuando consideramos los pensamientos de los demás. Tal como señala San Pablo en una de sus epístolas, debemos aprender a no ser sabios de nuestra propia opinión. Vamos ahora a tomarnos un tiempo para humanizar y encontrar una manera de recordar que tenemos que hacer las preguntas correctas. Sabemos que la base del pensamiento crítico es preguntar. Por ello, debemos recordar el siguiente poema de Rudyard Kipling, I keep 6 honest serving men. Tengo 6 hombres honestos y serviciales. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué y por qué, cuándo y cómo, dónde y quién. Espero que al finalizar este curso, con la experiencia a través de su recorrido, puedas iniciar el camino a convertirte en un pensador crítico, mediante la apropiación de la metodología que seguiré en las siguientes unidades del curso. Te invito a continuar con la experiencia de estar a cargo de ti mismo para convertirte en un pensador independiente y autónomo, capaz de tomar decisiones razonadas. En esta ocasión, estaremos analizando la forma de practicar un método o sistema de pensamiento crítico, tomando en cuenta algunos de los modelos desarrollados por académicos en este campo. Revisaremos diversas etapas que nos ayudarán a convertirnos en pensadores reflexivos, considerando que tenemos el interés para hacerlo. Empezaremos por analizar los valores y virtudes que debemos desarrollar antes de pasar a un método en sí. Lo principal para convertirnos en un pensador imparcial es nuestro deseo de explorar y probar nuestros puntos de vista contra los otros puntos de vista alternos. Debemos evitar estar predispuestos y debemos contar con una mente abierta para revisar nuestros pensamientos, ya sea para reconsiderarlos o para reafirmarlos. Una actitud positiva y abierta es necesaria para encontrar nuevos caminos o poner a prueba los actuales. Nuestros pensamientos dependen de nuestras actitudes, pues atraemos afinidades a nuestros estados de ánimos al pensar. Un buen pensador deberá desarrollar e internacionalizar un grupo de virtudes y valores relacionados con la forma de abordar el proceso de pensar, dado que el resultado dependerá en gran medida de la manera de aproximarse a ello. El académico Richard Paul, de la Fundación para el Pensamiento Crítico, llama a estos valores los rasgos intelectuales de un pensador. Nuestro proceso de pensamiento debe estar basado en la imparcialidad de una manera honesta para poner a prueba nuestras afirmaciones a fin de que estén libres de sesgos y errores. El tipo de pensamiento depende de nuestras creencias en el tema. Podemos ser dogmáticos o podemos ser escépticos. Podemos también ser críticos en nuestra aproximación y tener confianza en la razón en contra de la mentira e irracionalidad. De acuerdo a la Fundación para el Pensamiento Crítico, debemos ser capaces de contar con los siguientes rasgos: humildad, autonomía, integridad, coraje, confianza en la razón, empatía, perseverancia, y todos ellos juntos habrán de convertirnos en un pensador imparcial. Lo opuesto al anterior serían la hipocresía, la dependencia, la arrogancia, la pereza, la desacreditación, la cobardía, la desconfianza, la conformidad y el egoísmo. Normalmente evitamos buscar evidencia que rete nuestras posturas o creencias, pero por ello existen otras personas que lo harán por nosotros, ya sea que les preguntemos o porque vendrán con sus propios puntos de vista. Pero si nos aproximamos a ellos como un espejo, podremos ver cómo es que nuestras ideas se reflejan a la luz de las de ellos al enfrentar un asunto crítico. Los rasgos intelectuales o virtudes son los siguientes. Humildad. La humildad consiste en la habilidad para percibir las limitaciones y las circunstancias derivadas de nuestros propios sesgos y nuestro autoengaño. La humildad consiste en sí en evitar ser sabios de nuestra propia opinión. Su opuesto podría ser la arrogancia. Coraje. Consiste en aproximarse a las ideas independientemente de los riesgos derivados de no sostener una idea popular o un punto de vista generalizado. Es la capacidad de defender nuestras creencias cuando es necesario. Su opuesto podría ser el miedo o la cobardía. Empatía.
La empatía se desarrolla cuando verdaderamente vemos las ideas detrás del razonamiento de los otros. Consiste en la capacidad de estar abiertos a los demás de una manera verdadera y no egoísta. Integridad. Este rasgo nos ayuda a tratar a los demás con los mismos estándares que nosotros tratamos a nosotros mismos. Es evitar un doble lenguaje. Su opuesto podría ser la hipocresía o la presencia de una doble moral al momento de aceptar argumentos. Perseverancia. Consiste en el deseo de continuar sin importar los obstáculos o barreras tales como engaños, decepciones, miedos o cansancios. Es evitar por darse por vencido. Lo opuesto puede ser la debilidad o sentirse derrotado antes de tiempo. Autonomía es la capacidad de pensar por cuenta propia. Consiste en ser capaces de presentar nuestras ideas con independencia y evitar el sesgo conocido como socioconformidad. Confianza en la razón. Es la fuerte creencia de que el hombre es capaz de acceder a la verdad. Es la creencia de que un consenso racional es posible y que una comunidad racional puede ser desarrollada. Su opuesto sería el escepticismo. Imparcialidad. El ser imparcial consiste en presentar ambos lados de los asuntos y es evitar desacreditar de antemano a otros. Es evitar omisiones cuando los argumentos no nos favorecen. Podemos humanizar las explicaciones previas a través de definir dos conceptos que el autor Neil Brown describe en su libro titulado Asking the Right Questions. Él describe una aproximación débil y una aproximación fuerte. La aproximación débil, weak sense, consiste en el uso del pensamiento crítico para defender nuestras creencias. Una aproximación fuerte, strong sense, consiste en el uso de las mismas habilidades para evaluar las afirmaciones y supuestos, especialmente los nuestros. El primer enfoque no permite aproximarnos a la verdad y a la virtud. Está más bien dirigido a resistir y aniquilar las opiniones y razonamientos que son diferentes a los nuestros. Por otro lado, el segundo enfoque, el enfoque fuerte, nos obliga a revisar nuestras creencias y nos protege contra el autoengaño y la conformidad. Este último enfoque nos ayuda ya sea a reforzar o a reconsiderar nuestro compromiso con nuestras creencias. El propósito de esta sección es reflexionar sobre las tendencias internas que tenemos a pensar de manera sesgada. Es necesario ser capaces de reconocer la fuente de nuestros sesgos, a manera de poder corregir aquellos malos hábitos que limitan nuestras formas de pensar. Estaremos revisando nuestros patrones de pensamiento que están embebidos en nuestra mente, que han sido creados por nuestra cultura y la educación que hemos recibido de los grupos sociales a los cuales pertenecemos. Reconoceremos los riesgos de estos patrones para intentar evitar los obstáculos que normalmente encontraremos en nuestra manera de pensar y poder entonces convertirnos en pensadores independientes y autónomos. Tendemos normalmente a simpatizar con ideologías o tratamos de identificarnos con nuestros grupos. En ocasiones no deseamos correr el riesgo de intentar nuevos caminos. Algunas veces incurrimos en omisiones aún conociéndolas. Debemos evitar omisiones que son importantes, evitar el uso de estadísticas engañosas, evitar falacias y abstenernos de usar un lenguaje ambiguo, ya sea intencionalmente o por error. Si no modificamos los hábitos que tenemos, otros pensarán por nosotros y decidirán por nosotros. La intolerancia aparecerá y los racismos y exclusiones fluirán. La imprudencia y el uso del lenguaje rudo pueden ser el resultado. Pues es importante hacer notar que no hay un lenguaje sin ideología. No se necesita ir muy lejos en la historia del ser humano. Nuestro pasado reciente está cargado de intolerancia y racismo de grupos basados ambos en afirmaciones y suposiciones, convertidas en ideología sin haber ni siquiera retado sus bases o supuestos. Algunas de las veces, nuestros errores aparecerán a través de falacias o de las omisiones accidentales o hechas a propósito. Otras aparecerán por nuestro egocentrismo y otras por el uso intencional o no de estadísticas engañosas. Nos gusta simpatizar con grupos, pertenecer a ellos. Grupos que con el propósito de acreditar usan un lenguaje suave que se convierte en retórica sin estar conscientes de la ideología racista detrás de las palabras. Piensen por ejemplo en palabras como limpieza étnica, daños colaterales, minorías desestabilizadoras. ¿Qué son todas esas palabras? Simplemente son ideología. Por ello, pensemos un poco y vamos a preguntarnos, ¿me considero un pensador reflexivo o soy un pensador distraído? ¿Acepto las cosas porque las personas que las dicen se consideran especialistas? ¿Acostumbro simplemente a decir sí o simplemente a decir no? ¿He omitido información a propósito o por flojo o por falta de tiempo? ¿Tomo las cosas como las dicen o las investigo? ¿Utilizo estadísticas engañosas
¿Confundo correlación con causación? ¿Me encanta confundir a mis oponentes o los enfrento de manera directa y racional? ¿Caigo en falacias del tipo ad hominem o el hombre de paja a menudo? ¿Brinco a conclusiones o me voy directamente a la última línea? ¿Juego con el lenguaje o uso eufemismos? Seamos honestos y evaluemos nuestros hábitos de pensar y nuestras tendencias al egocentrismo o al sociocentrismo. Revisemos los valores y las virtudes enumeradas en la sección anterior con el fin de evitar vicios y sesgos a la hora de pensar. En el tema anterior, analizamos los valores y virtudes de un pensador con el fin de poder aproximarnos de manera imparcial a un asunto o un problema. En esta sección, ahora tendremos una orientación que, adicionalmente al espíritu y estado de ánimo mental que tengas frente al proceso de pensamiento, te pueda dar una estructura que te guíe mediante referencias y puntos de revisión y que evite que te pierdas en el camino. La estructura será de ayuda no como una receta, sino como una guía para resolver tus asuntos de manera crítica. El método no deberá ser visto como un método rígido, sino como un método abierto con diversas entradas y salidas que podrá ser modificado o ajustado de acuerdo a tu avance en un problema y en función de tus hábitos adquiridos. Ya sea que estemos resolviendo un problema, tomando una decisión o analizando críticamente un asunto, te puede ayudar a contar con un marco de referencia para ir y darle orden a tus pensamientos. Te presentaremos un modelo para que lo trabajes, pero al mismo tiempo estaremos recomendando opciones adicionales para que puedas desarrollar tu propio estilo o modelo para tu pensamiento reflexivo. Empecemos por analizar las ventajas de contar con un método. Lograr la aprehensión de una materia es entenderlo de forma tal que permita relacionar muchas otras cosas útiles de una manera significativa. Aprender la estructura es aprender cómo las cosas están relacionadas y ser capaces de transferir sus principios o conexiones a circunstancias futuras. La continuidad del aprendizaje que se produce por la transferencia de principios depende en gran medida del dominio de la estructura de una materia. Examinaremos otras ventajas adicionales de estructurar el pensamiento. De acuerdo al autor Jerome Bruner en su libro The Process of Education, los beneficios de enseñar la estructura en la educación son los siguientes. Primero, enseñar la estructura fundamental de una materia hace que la materia sea más comprensible. Lo segundo está relacionado con la memoria humana. A menos que el detalle sea puesto en un patrón estructurado, se olvida fácilmente. El tercero es que entender las ideas y principios fundamentales, como se mencionó anteriormente, parece ser el camino apropiado para la transferencia del entrenamiento. Entender algo como una instancia específica de un caso más general, que es lo que significa entender la estructura fundamental, es haberlo aprendido no solo como algo práctico, sino como un modelo para entender otras cosas que se vayan encontrando en el camino. Richard Paul, académico de la Fundación para el Pensamiento Crítico, ha diseñado un modelo para el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Modelo que explicaremos revisando los elementos de pensamiento y los estándares intelectuales que propone y que han sido ampliamente aceptados en el campo. Elementos del pensamiento. Propósito meta. Esta parte del proceso consiste en definir lo que queremos lograr y el objetivo de analizar el tema o asunto en cuestión. Pregunta a resolver. ¿Cuál es la pregunta correcta que debemos responder? ¿Cuál es la naturaleza del problema y sus causas y no sus síntomas? Supuestos. ¿Cuáles son nuestras creencias iniciales y que estamos dando por sentado al principio del proceso? Punto de vista. Consiste en conocer cuál es la perspectiva con la que nos aproximamos y cuál es el marco de referencia que usaremos para el tema o asunto. Datos, información y evidencia. ¿Qué datos están disponibles y cuáles son sus fuentes? Consiste además en revisar la evidencia que da soporte a las afirmaciones y los argumentos. Conceptos, ideas. ¿Cuáles son los principios, modelos, teorías relacionadas que pueden ayudarnos a contextualizar y comunicar el problema y los asuntos críticos del mismo? Inferencias e interpretaciones. Requerimos de realizar las conexiones correctas entre los diversos elementos y ver si podemos llegar a una conclusión lógica libre de sesgos en su interpretación. Implicaciones y consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias si seguimos nuestras conclusiones y las convertimos en acciones? ¿Qué consecuencias serán el resultado de implementar los resultados de nuestro proceso de razonamiento? Seguir estos pasos nos protegerán de omisiones y nos ayudarán a evitar brincar a conclusiones. Pero lo más importante es que un método nos proporciona una lógica y un orden a nuestros pensamientos. A lo largo de las secciones estaremos profundizando en el modelo y en su aplicación práctica.
Durante esta sesión revisaremos la forma en que estamos llevando a cabo las diferentes etapas y los elementos del proceso de pensamiento. Nos aseguraremos no solo estar haciendo las cosas que se deben realizar, sino que estamos haciéndolo bien. Esto nos ayudará a corregir nuestros hábitos y a refinar nuestros pensamientos. Llevaremos a cabo un proceso de aseguramiento de calidad de nuestro modo de pensar, mediante la aplicación de lo que se conoce como estándares intelectuales del pensamiento crítico. Los estándares intelectuales son 9 factores que pueden usarse para evaluar la calidad de nuestros elementos. Estos estándares son claridad, precisión, veracidad, relevancia, profundidad, alcance, lógica, significancia e imparcialidad. La intención es aplicarlos a las diversas fases que hemos venido mencionando. Ya sea que estés tomando decisiones o resolviendo algunos problemas, estos estándares de calidad mejorarán el proceso y te darán la tranquilidad que solo viene de darle a las cosas una segunda pensada. Los estándares intelectuales recomendados son los siguientes. Claridad. ¿Estamos tomando el tiempo para clarificar nuestros conceptos? ¿Nuestras descripciones están libres de confusión? ¿Pedimos aclaraciones cuando no comprendemos? ¿Aclaramos las cosas mediante ejemplos? Precisión. ¿Estamos siendo exactos? ¿Estamos dando detalles suficientes? ¿Estamos dando descripciones y cantidades precisas o solamente datos vagos? Veracidad. ¿Lo que estamos diciendo es cierto? ¿Cómo podemos verificar o probar los hechos? ¿Estamos libres de sesgo y de errores? Relevancia. ¿Estamos eliminando postulados irrelevantes? ¿La información que usamos está relacionada con lo que estamos tratando? ¿Cómo es esa información y contribuye o no al problema? Profundidad. ¿El nivel de información está acorde con el nivel de complejidad de nuestro problema? ¿Estamos viendo por debajo de la superficie o estamos siendo triviales? Alcance. ¿Estamos en una perspectiva apropiada? ¿Debemos de tomar en cuenta otros puntos de vista? ¿Hay alguna posición fresca sobre el tema que pudiera ser de ayuda? Lógica. ¿Nuestras inferencias son buenas y apropiadas? ¿Podemos aspirar a conclusiones con tal evidencia? ¿La lógica fluye o está siendo forzada? ¿Estamos libres de falacias del pensamiento? Significancia. ¿Los hechos y las evidencias son los más importantes? ¿Qué aspectos contribuyen mejor? ¿Nos estamos concentrando en los asuntos clave? Imparcialidad. ¿Estamos siendo justos? ¿Honestos? ¿Nuestra posición se justifica? ¿Estoy usando los conceptos para manipular en favor de mi causa? ¿Estoy dando el mismo espacio a los pensamientos de los demás? Pueden revisar estos conceptos personalmente preguntando sobre cuáles serían sus opuestos. Te sugiero que hagas una lista de revisión a manera de checklist y que los apliques a cada elemento del proceso. De esta forma lograrás interiorizarlos y refinar tus hábitos de pensar. El proceso de toma de decisiones es una actividad continua y en curso que al final nos está haciendo. Nos estamos haciendo a través de nuestras decisiones. Sancho Panza, en Don Quijote, señala: cada uno de nosotros es hijo de sus propias obras. Nosotros le damos forma al entorno y el entorno nos da forma y estamos interactuando en un intercambio dinámico con nuestros alrededores, ya sean naturales o sociales. En algunos casos la iniciativa de la actividad viene del lado del entorno. El ser humano sufre algunos cambios y desviaciones en las tareas que emprende. En otros casos, los comportamientos de las cosas y personas que nos rodean llevan a cabo las tareas o actividades que hemos buscado y llevan a las consecuencias deseadas o buscadas en nuestros esfuerzos. En el grado en que las conexiones entre lo que sucede a la persona y lo que hace como respuesta y entre lo que hace a su entorno y lo que el entorno le responde, sus actos y las cosas que hizo adquieren un significado. La persona aprende a entenderse a sí misma y al mundo de los hombres y las cosas. Nos construimos a nosotros mismos por una secuencia de conductas que provienen de nuestro tren de ideas, imágenes, emociones, creencias, metas y expectativas. Por ello necesitamos una manera de articularlas. Todos necesitamos una filosofía de vida. De hecho, todos tenemos una, si no, no podríamos transitar en el mundo. Una filosofía de vida es algo práctico, es lo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y constituye lo que se conoce como cosmovisión. La cosmovisión involucra la totalidad de lo que comprendemos y creemos acerca del mundo, acerca de nosotros mismos y cómo lo uno interactúa con lo otro. Cada vez que estás pensando en alguno de los siguientes conceptos, estás pensando en cosmovisión. Cuando piensas en perspectiva, ángulo de las cosas, punto de vista, posición y creencia sobre la vida y sobre el mundo, estás pensando en cosmovisión. Todo esto constituye lo que conforma nuestro pensamiento. El lenguaje alemán tiene una palabra que regrupa todos estos términos acerca de cómo vemos el mundo.
Weltanschauung, que significa visión del mundo. Las cosmovisiones están compuestas de teorías e interpretaciones. Es donde buscamos consistencia para nuestras creencias. Buscamos siempre la consistencia con lo que creemos. Sin embargo, si vamos a modificar nuestra cosmovisión, debemos inquirir de manera libre sobre nuestras creencias cuando muestran inconsistencias para vivir. Debemos estar conscientes que la manera en que construimos nuestro mundo interior nos va a ayudar a conocer las fuentes de conductas y del comportamiento y a estar conscientes de cómo el entorno social nos ha influenciado. Cuando no piensas de manera crítica, empiezas por aceptar pasivamente las creencias que han sido heredadas por tu familia y la cultura, perdiendo así la libertad y la autonomía, dado que esas creencias no son tuyas después de todo y que terminarás viviendo con esas predisposiciones embebidas. Podemos mejorar nuestras decisiones incrementando nuestro nivel de conciencia de cómo pensamos y de librarnos del modo de pensamiento rápido y automático que nos guía. Es por ello que el pensamiento crítico importa. Estarás presentando decisiones en cada dominio de tu vida, con asuntos relacionados con tu trayectoria profesional, la familia, los asuntos financieros y opciones empresariales. Asimismo, tienes diversos modos de pensamiento, tal como lo expresamos en la primera sesión del curso. Cuentas con formas de pensamiento sistémico, holístico, analítico, científico, moral y de modos creativos de pensamiento. Así pues, tienes una cosmovisión, tienes modos de pensamiento, tienes las preguntas que te hace el mundo y tienes algunas opciones que enfrentar. A lo largo de este módulo, revisaremos todo este tren de pensamientos y buscaremos esbozar un modelo para articular todos esos asuntos y desarrollar los hábitos que se transformen en experiencias para que puedas convertirte en un pensador reflexivo. En esta ocasión analizaremos la relación existente entre pensamiento, conocimiento y experiencia, de manera de que nos permita interiorizar de forma profunda la importancia de desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico. El estímulo para pensar lo encontramos cuando deseamos determinar el significado o sentido de algún acto, hecho o por hacer, de manera tal que podamos anticipar sus consecuencias. A la hora de determinar el lugar del pensamiento en la experiencia, notamos que la experiencia involucra la conexión de hacer o enfrentar algo que resultará en una consecuencia. La separación de la fase activa de hacer de la fase pasiva destruirá el significado de la experiencia. Pensar es el establecimiento exacto y deliberado de las conexiones entre lo que se hace y sus consecuencias. No se trata de notar solo las conexiones, sino los detalles de dichas conexiones. Es hacer los lazos entre ellos explícitos en forma de relación. Debemos apreciar cuánto más agudas y más extensivas serían nuestras ideas y observaciones si las formamos bajo condiciones de una experiencia vital. Una experiencia que nos haya permitido salir a cazar conexiones de las cosas con las que estamos lidiando. Es el discernimiento de estas relaciones lo que constituye la materia intelectual de la educación. La falla aparece cuando suponemos que las relaciones pueden ser perceptibles y asimiladas sin experiencia. Todos aprendemos al hacer. John Dewey señala en su libro Educación y Democracia: una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoría, simplemente porque es únicamente en la experiencia que cualquier teoría tiene significado vital y es verificable. Una experiencia, una muy humilde experiencia, es capaz de generar y acarrear cualquier cantidad de teoría o contenido intelectual, pero una teoría apartada de la experiencia no puede ser asimilada ni siquiera como teoría. No todos estamos conscientes de las conexiones detrás del conocimiento adquirido, debido a la forma en que ese conocimiento nos fue presentado. Pero es precisamente este motivo la razón por la que debemos ver el pensamiento crítico como la manera de asimilar e internalizar las conexiones que nos permiten llevar a cabo nuestras búsquedas de una manera inteligible en vez de hacerlo de manera ciega. En la sección anterior mencionamos que el pensamiento crítico es algo pragmático y práctico. Es algo que debe ser vivido y experimentado. Pero para que así sea, debemos recordar las conexiones entre las cosas y ajustar cualquiera de ellas que sea necesario. No vivimos en un mundo fijo o hecho, sino en un mundo abierto que continuamente nos presenta nuevas preguntas y nuevos asuntos, y que ofrece nuevas opciones. Y dado que el conocimiento es acerca del pasado y nuestras necesidades son prospectivas, debemos basar el valor del conocimiento en la solidez, seguridad y fertilidad que nos da para lidiar con las situaciones futuras desconocidas.
Finalmente, el propósito de nuestros esfuerzos en el curso han sido analizar la funcionalidad del pensamiento crítico en nuestro proceso de toma de decisiones. Para convertir el conocimiento en experiencia, te invito a que internalices los conceptos aprendidos, recordando que la acumulación cuantitativa eventualmente produce un brinco de cualidad. Nosotros podemos tener nuestra onza de experiencia practicando la siguiente lista de 10. 1. Desarrolla una visión holística. 2. Aprende a preguntar las preguntas correctas. 3. Entrénate para detectar fallas. 4. Estudia el libro de Johannes Hessen, Teoría del Conocimiento, y ten fe en la razón. 5. Internaliza los estándares intelectuales. 6. Fertiliza tu pensamiento crítico incorporando otros modos de pensamiento. 7. Pide ayuda de parte de tus amigos. 8. Y deja que los otros digan lo suyo. 9. Nunca olvides mantener tu autonomía como pensador. Y 10. Siempre practica la metacognición, es decir, piensa sobre la forma en que estás pensando. Espero que este curso te haya dado las bases para convertirte en un pensador autónomo capaz de tomar decisiones razonadas.